A estas alturas del mes, imagino que la mayoría de los lectores del debate estarán ya cansados de oír hablar de la guerra de Irán. Yo también lo estoy, y por eso, con permiso de Carmen de Carlos, que es la directora de la sección de Internacional del Debate, donde encajan estos vídeos, hoy me voy a poner la gorra de marino. Y lo voy a hacer para defender que de todos los protagonistas de la guerra, sin ánimo de ofender a mis compañeros admirados del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, el único protagonista que ha salido indemne del conflicto, el único protagonista que no se ha visto debilitado por los 3 meses y medio de guerra es precisamente la mar. La mar ha proporcionado el espacio desde que los aviones de los portaaviones y los misiles Tomahawk de los destructores atacaron Irán sin comprometer, como hicieron los aviones en base en tierra, la neutralidad de los países del Golfo. La mar, además, los misiles antibalísticos de los destructores han permitido defender espacios alejados del territorio de Israel, donde estaba concentrada la mayor parte de la defensa aérea con base en tierra. Turquía ha sido un buen ejemplo, donde los destructores norteamericanos derribaron los misiles balísticos que lanzó Irán hacia ese país. Pero más importante que todo esto ha sido la mar, ha sido el estrangulamiento del comercio marítimo, ha sido el bloqueo mutuo, porque lo han bloqueado los dos bandos del estrecho de Hormuz, y no la campaña de bombardeos, lo que ha conseguido que los contendientes, que Estados Unidos e Irán, se sentaran por fin en la mesa de negociaciones. Y es que la mar sigue siendo importante para los seres humanos, el más del 80% del comercio mundial transcurre sobre la mar, y sigue siendo tan vulnerable como cuando Mahan escribió La influencia del poder naval en la historia. Lo que pasa es que nosotros lo habíamos olvidado. Desde que en el año 82 se firmó la Convención de Montego Bay, el derecho del mar, desde ese momento empezamos a creer que la mar era realmente libre, que sí, que era un lugar de vulnerabilidad, pero que no estaba comprometida. Y eso ha ido cambiando muy rápidamente en los últimos tiempos. Una muestra que me parece crítica es el asalto de un petrolero fantasma de la flota de Putin por buques militares, por buques de la Marina Británica, no hace muchos días, en el Canal de la Mancha. Para poner en valor este hecho, que es la primera vez que ocurre, me voy a permitir relatar una anécdota de los tiempos en los que yo mandaba la Operación Atalanta contra la piratería, en el año 2010. Una fragata británica se incorporó a la fuerza y el comandante vino a darme explicaciones de las limitaciones que tenían. Y me dijo: almirante, nosotros que sepas que no podemos abordar a ningún buque que no sea británico o que no esté atacando a un buque británico. Claro, a pesar de que las Naciones Unidas nos habían dado permiso para abordar a los buques piratas, ellos no tenían permiso de su país para hacerlo. Yo le pregunté entonces: ¿qué hacéis aquí? Una pregunta evidentemente retórica, porque estaba ahí sencillamente igual que todos los demás, porque les habían mandado, en su caso, desde Londres. Pero la razón por la que ese buque británico no podía abordar a otros es porque en el Reino Unido prevalecía la doctrina de la libertad de los mares, hasta el punto de que ellos consideraban que si abordaban a un buque en la mar, en la alta mar, que no fuera de su bandera, le estarían concediendo el derecho a otros países a abordar a los suyos. En solo 15 años el mundo ha cambiado completamente. Después de ese abordaje, además, una fragata rusa, la Admiral Grigorovich, acaba de disparar salvas de aviso contra un yate británico también en el Canal de la Mancha. Y es que la mar se está convirtiendo en un espacio muy complicado. Si recorremos los mares del mundo, nos encontramos con que en el mar Báltico los fondos marinos están bajo riesgo, en la superficie también se producen acciones no deseadas de la flota fantasma rusa. Si nos movemos hacia el Canal de la Mancha y el Mar del Norte, ya vemos lo que ha ocurrido. En el Atlántico vuelve la presencia de los submarinos rusos y la presencia todavía más peligrosa de estos petroleros fantasma, de estos petroleros que, como el Prestige, pueden causar cualquier catástrofe medioambiental en cualquier día. Si entramos en el Mediterráneo, tenemos los tráficos prohibidos de drogas, de migraciones, de gente, tenemos bloqueos en el Mediterráneo oriental, los bloqueos de Israel sobre la franja de Gaza, hemos tenido los resabios de la guerra de Irán han llegado hasta Chipre. Si nos metemos en el Mar Negro, hemos visto ahí
somos testigos de una guerra en la que también ha habido un bloqueo ruso o un intento de bloqueo ruso sobre las costas de Ucrania, y hoy, cuando ese bloqueo ha fracasado, porque Ucrania con armas asimétricas ha sido capaz de derrotar a la flota del Mar Negro, lo que vemos es ataques de drones ucranianos sobre otra vez los buques de la flota fantasma rusa. Si nos metemos por el canal de Suez y llegamos al Mar Rojo, tenemos los ataques de los hutíes sobre el tráfico marítimo, del Golfo Pérsico, para qué hablar, y si vamos al Mar de la China, vemos como los buques chinos están disputando con sus vecinos coreanos, vietnamitas y filipinos la posesión de un mar que, en teoría, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, es un mar de todos, no es de nadie. Si vamos todavía más lejos, hacia el Pacífico y hacia el Caribe, en los dos sitios vemos cómo Estados Unidos ataca a las lanchas del narcotráfico. Y es verdad que son lanchas del narcotráfico, prácticamente seguro, pero como es en la mar, el presidente Trump se permite un lujo que jamás se permitiría en las carreteras de Estados Unidos, que es disparar a matar sin ni siquiera intentar parar a esas embarcaciones. Y si terminamos subiendo al Ártico, pues vemos que en el futuro habrá enormes problemas que ya en el presente nos los han cansado cuando el presidente Trump quiso apoderarse de Groenlandia bajo la excusa de que mejor que se apoderara él de Groenlandia a que lo hicieran rusos y chinos. La mar está realmente muy complicada, es un espacio que va a tener muchos conflictos en el futuro y sin embargo nuestra Armada, la Armada de España, sigue equipada prácticamente igual que en los años 80 cuando se firmó la Convención de Montego Bay. Incluso podríamos decir que tenemos menos submarinos, que tenemos menos buques de combate, buques de escolta, y que la aviación naval que entonces empezaba a nacer ahora está prácticamente en sus últimos momentos, al menos hasta que encontremos alguna solución. De todas las armas navales que ha estado utilizando Estados Unidos en el Golfo Pérsico, nosotros hemos renunciado, porque no los hemos querido, a los misiles mar-tierra de largo alcance. Hemos renunciado a los misiles de defensa contra misiles balísticos y hemos renunciado, o aparentemente en este momento no encontramos un relevo para la aviación naval una vez que el Harrier, que lleva ya volando con nosotros muchos años, desaparezca de nuestras filas, algo que tendrá que suceder en los próximos años, en algún momento de los próximos años. Se puede decir que es que España tiene una mentalidad exclusivamente defensiva, y eso no tiene sentido, no tiene sentido desde el punto de vista táctico, no operativo, pero incluso aunque lo dijéramos, es que a nuestros buques les falta también las herramientas para la defensa si llegara el caso en que desde el Sahel o desde el Magreb se tratara de bloquear el estrecho de Gibraltar en lugar del estrecho de Hormuz. Cuando yo salí de la escuela naval, la Armada tenía un problema con la defensa antimisil, entonces un arma naciente. 60 años después tenemos ese mismo problema, no hemos sido capaces de resolverlos. Y no ha sido culpa de la Armada. La Armada saldrá a la mar cuando se le ordene, tanto con esperanzas fundadas de victoria, como hizo en Lepanto o como hizo en las Azores, como chivo expiatorio, sabiéndose derrotada, como ocurrió en Trafalgar o en Santiago de Cuba. Tampoco es cosa de este gobierno, este gobierno es uno más de una larga lista. Estamos hablando de problemas que tenemos desde hace 60 años y mucho más allá. Desde los Austrias menores, España no ha prestado atención a la mar y lo hemos pagado muchas veces. Pero no podemos echar la culpa a nadie concreto cuando el mal viene de tan lejos, es que la culpa es nuestra. Es que el pueblo español, a pesar de vivir en una península, ha elegido vivir durante casi toda su historia. Hay pequeñas excepciones, como la del Marqués de la Ensenada, el competente ministro de Fernando VI, pero en general hemos vivido de espaldas a la mar. Y yo me gustaría que los españoles de hoy meditemos sobre el asunto, que tratemos de resolver ese problema, porque aunque nosotros nos empeñamos en vivir de espaldas a la mar, puede llegar en cualquier momento el día en que tengamos que mirarla de frente.